Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Silvani Vilches, y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su nueva mirada. Dándole gracias a Dios por un nuevo día de vida que me permite compartir su palabra y pidiéndole a Él que me ayude a predicar su palabra con verdad, que todo lo que salga de mi boca sea según su evangelio, según su palabra, según mi Señor Jesucristo, para que Él reciba, para que el Dios de Israel sea glorificado y nosotros seamos bendecidos. Lo pido todo esto a mi Dios de Israel en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, hermano. Vamos a, como hoy el fragmento que tengo de la palabra es largo, no voy a hacer un resumen como el que siempre hago, pero si quieren ver el video anterior a este, por aquí por mi perfil de Facebook, Silvani Vilches, por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor me ayude a predicar su palabra, ¿verdad? Y luego vamos a proceder a interpretarla, ¿amén? Llegó el día de los padres sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿ok? Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparado la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, entrad en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia: de esa casa el maestro dice: ¿dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él los montará a un aposento alto ya dispuesto a preparar allí, ¿okay? Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿cuánto he deseado comerle con vosotros de esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartid. Y buen de vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer eso. Bueno, que el Señor mi Dios de Israel me ayude a interpretar esta palabra correctamente. Llegó el día de los panes sin levadura, ok. La fiesta de la Pascua se celebraba el 14 de Abril del primer mes, ¿verdad? O sea, ya estaban en esa fiesta, ya había comenzado. Pero los panes sin levadura se celebraban el día 15, o sea, ya había pasado un día
desde que había comenzado la Pascua. La Pascua, ¿verdad? ¿Qué significa Pascua? El pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad. Entonces ya había comenzado esta fiesta, ya era el día 15 y tocaba celebrar los panes sin levadura. Tocaba celebrar la fiesta de los panes sin levadura, donde se come el cordero. Amén. Recordando que esta Pascua se celebra o tiene como finalidad esta fiesta judía recordar lo que Dios hizo por Israel. Precisamente, ¿por qué se celebra los panes sin levadura el día 15 de esta fiesta? Porque los judíos, cuando el faraón le dijo a Moisés: sí, llévate a esa gente, llévatelo de aquí. Los israelitas salieron tan apresuradamente de Egipto que los panes no pudieron lograr. Entonces, en conmemoración a ese evento, a que los panes no leudaron, se celebra, se conmemora, se hace memoria de esa ocasión cuando los israelitas salieron tan rápido de Egipto que ni siquiera dieron a los panes tiempo de lugar. Por eso el día 15, al otro día de comenzar la fiesta de la Pascua, se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Se celebra los panes sin levadura. Ningún judío podía comer nada que contuviera o tuviera levadura. Por 7 días ellos tenían que sacar de sus casas, ellos tenían que abstenerse de comer cosas que contuvieran levadura. Por 7 días ellos iban a estar comiendo. Si querían comer panes, tenían que ser panes sin levadura. No podían comer ningún tipo de harina, no podían comer ninguna cosa que contuviera levadura. Esto conmemorando lo que sucedió en Egipto, cuando ellos salieron deprisa de Egipto y los panes no les dio tiempo al lugar. Amén. En el cual era necesario sacrificar al cordero. Gloria a Dios. Algo importante, o no diría importante, algo fundamental, lo más importante de la fiesta de la Pascua era precisamente la cena que se hacía, donde se tenía que sacrificar a un cordero, a un animal, a un cordero. ¿Por qué hacían esto? Recordando lo que Dios le mandó hacer a Moisés. Dios le dijo: cada familia, dependiendo del número de gente que haya en una casa, va a matar un cordero y con él va a pintar los umbrales y los dinteles de las puertas con la sangre del cordero, para que cuando el espíritu de muerte que iba a enviar Dios a la tierra de Egipto viera la señal de la sangre del cordero, pasara por esa puerta sin tocar al primogénito de Israel, sin tocar a los hijos primogénitos de Israel. Por eso es que la fiesta se llama Pascua, que es pasar, porque el ángel del Señor, cuando vio la sangre del cordero, pasó de largo. Amén. Por eso es que nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada. Amén. Eso lo voy a ampliar un poquito más adelante, si Dios quiere y me lo permite. Amén. Pero bueno, el primer versículo, el versículo 7, nos dice claramente que había llegado ese día, el día de los panes sin levadura, que ya dijimos que también es un recordatorio de aquello que pasó cuando Israel se salió de Egipto rápidamente, que no permitió que la masa de los panes llegara,
Y por supuesto lo más importante de la Pascua, que es la cena conmemorativa para recordar lo que hizo Dios por medio de Moisés, que le mandó a sacrificar a ese cordero, para que el ángel de la muerte que mandó Yahvé, cuando viera la sangre, la señal de la sangre en la puerta, pasara de ella, si no tocara al primogénito de Israel, solo a los primogénitos de Egipto. Amén. Perdón. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y preparar la Pascua para que la comamos. Para que la comamos. Ok, la Pascua judía no solamente consta del cordero. El cordero es lo principal, lo más importante. ¿Amén? El cordero no puede faltar en la Pascua de los judíos. Es decir, el cordero es algo muy importante. Pero ciertamente en la Pascua que Moisés celebró había más componentes aparte del cordero. Creo que había unas hierbas amargas, lo que se conoce como jazoré, con lo que ellos mojaban el pan sin levadura, ¿verdad? También había estaban las hierbas amargas, que representaban los años de amargura por la esclavitud en Egipto. Estaba este líquido, esta sustancia llamada jazoré, que representaba también los años de trabajo en Egipto. El cordero, y hacían ciertos rituales, es decir, recitaban ciertos salmos al empezar y al terminar, ¿ok? Entonces todo eso Jesús manda a los apóstoles para que preparen todo eso, para que preparen no solamente el cordero, sino todos los demás componentes de la Pascua, las hierbas amargas, el jazoré, los salmos que se van a leer, o sea, preparen todo lo que se va todo lo que se va a llevar a cabo en esa noche, ¿verdad? Los panes tienen que estar sin levadura, porque ya dijimos el porqué, ¿verdad? Todo eso Jesús quería que sus discípulos lo prepararan. Como ellos eran judíos, ellos sabían bien todo lo que tenían que hacer. Ellos estaban cansados ya de celebrar la Pascua. O sea, todos los años la celebraban, quiero decir, ellos sabían bien qué tenían que preparar exactamente. ¿Amén? Versículo 9. Ellos dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Él les dijo: he aquí, entrad en la ciudad, os saldrá en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Fíjense bien. Jesús manda a los discípulos para la Pascua. Los discípulos, siendo judíos, sabían perfectamente que necesitaban para hacerlo. Sabían todo lo que se hacía en esa celebración, así que por ese lado estaban bien. Pero ellos le dicen a mi Señor, le preguntan una pregunta obvia: ¿dónde quiera que te hagamos la cena? ¿Dónde vamos a celebrar esa cena? ¿En qué lugar?
Y él les da unas indicaciones. Fíjense bien. Él les digo, he aquí, está en la ciudad. Os dará de cuenta un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta donde entrar. Esto es maravilloso porque aquí vemos uno de los atributos divinos de nuestro Señor Jesucristo, que es su omnisciencia. ¿Cómo él sabía que los discípulos se iban a encontrar ese hombre cuando se canta? Porque él le dice hombre. Porque le dice hombre, le dice ir a la ciudad, entrar a la ciudad y salir en encuentro un hombre que lleva un cántaro. ¿Por qué esto es importante, hermano? Porque él le dice y entrar a la ciudad y salir en encuentro un hombre. Pero imagínense cuántos hombres no habían en Jerusalén para esa fecha, para la fiesta de la Pascua. Había muchos hombres, ¿verdad? Y Jesús no le dijo si era chiquito, flaco, feíto, negrito, blanquito. Jesús no le dijo más nada. Vayan a la ciudad y ahí le va a salir en encuentro un hombre. Pero él le dijo que lleva un cántaro. Ese detalle tan específico y tan extraordinario, es muy específico y muy extraordinario. ¿Por qué? Porque los hombres no acostumbraban a llevar los cántaros de agua. Los cántaros de agua los llevaban las mujeres. Así que era muy extraño, muy extraño ver un hombre llevando un cántaro de agua. Ese era el trabajo de la mujer. ¿Ok? Lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrar. Él le da estas indicaciones. Entran a la ciudad, van a ver un hombre con un cántaro, le van a seguir hasta la casa que entrar. Estas son las indicaciones que mi Señor Jesús les está dando a los discípulos. Y aquí vamos a conocer la omnisciencia de mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todo pasa tal cual Jesús dijo. Y eso es algo extraordinario, porque era muy difícil que Israel, un hombre, estuviera haciendo el trabajo de una mujer, o estuviera haciendo una labor que era de mujer. Y bueno, vamos a ver cómo todo será, como mi Señor Jesús dice, demostrando la omnisciencia de mi Señor Jesús. Vamos a ver. Dice así al padre de familia de esa casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él los montará a un gran aposento alto y dispuesto a preparar allí. Okay. Fíjense bien. Esto es impresionante. Jesús le dice: siga a un hombre que va a tener un cántaro. Van a entrar en esa casa y le van a decir a la persona que está en esa casa, al dueño de la casa, que dónde está el lugar donde yo voy a comer la Pascua con mis discípulos. Y el hombre le va a mostrar un lugar preparado para ello. Vemos la omnisciencia de mi Señor Jesús en que las cosas pasaron tal cual dijo. Efectivamente, los apóstoles salieron a la ciudad, vieron a ese hombre, lo siguieron, entraron en esa casa, dijeron la palabra exacta que mi Señor Jesús le había dicho, y el hombre de la casa, el jefe de la casa, le mostró un lugar ya preparado. ¿Eh? Esto es extraordinario porque el hombre se pudo haber negado. El hombre pudo haber dicho: voy a poder.
¿quién es su maestro? ¿Quiénes son ustedes? El hombre le pudo haber dicho, no, pero ustedes los que están locos, yo no les voy a prestar mi casa a nadie que no conozca. A razón de que yo le voy a prestar la casa a alguien que yo no conozco. El hombre pudo haber dicho eso. O si mi Señor Jesús estuviera desvariando, a lo mejor los discípulos nunca hubieran encontrado, nunca hubieran visto al hombre con el cántaro, porque eso era algo muy difícil de ver en aquel tiempo. Pero vemos claramente aquí la omnisciencia de mi Señor Jesús es un atributo divino que hay que destacar, porque es impresionante cómo cada detalle, cada instrucción que mi Señor Jesús le dio a sus apóstoles se cumplió al pie de la letra. O sea, ellos van a la ciudad y encuentran esa rareza de ver un hombre con un cántaro. Ya eso era algo muy extraño. Como le digo, para la época la mujer era la que llevaba los cántaros con el agua, era el trabajo de la mujer. O sea, ya encontrar eso es una rareza. Ahora, también es extraordinario que ellos llegaran a la casa de ese hombre y le dijeran al padre de familia, al dueño del hogar, ajá, ¿dónde tienes tú? El maestro dice que ¿dónde está el aposento donde yo he de comer con mis discípulos? Es extraordinario también el hecho de que ese hombre le dijera a los apóstoles que mandó Jesús, no sé, a los dos apóstoles que mandó Jesús, sí, pasen adelante, aquí está el lugar ya preparado. Es impresionante porque ese hombre pudo haber dicho, no, pero ya va, ¿quiénes son ustedes? Yo los conozco a ustedes, ustedes son familia mía. Él le pudo haber dicho, y ese que los mandó, ese tal maestro que ustedes dicen, ¿quién es ese? ¿Se fijan cómo mi Señor Jesús no deja nada al azar? Para Dios no hay casualidades. No fue casualidad que todo ocurriera como mi Señor Jesús había dicho. No, mi Señor Jesús sabía exactamente que todo había de transcurrir de esta manera. Ahí no hay casualidad. Ahí lo que vemos es un atributo divino llamado omnisciencia, llamado un atributo, que solo Dios posee, que Él sabe todas las cosas. Y mi Señor Jesús, que es Dios, bendito por los siglos de los siglos, estaba haciendo gala de este atributo. Yo me imagino la sorpresa de los apóstoles. Y si era verdad, un hombre con un cántaro de agua, qué extraño. Bueno, ya que vimos al hombre, vamos a hacer lo que el maestro dijo, vamos a seguirlo. Donde él entre, nosotros entramos y le decimos como si nada al dueño de la casa que dónde está el lugar que el maestro va a comer la Pascua con sus discípulos. Claro, ellos pudieron pensar, digo ellos, los apóstoles pudieron pensar, mi alma, el maestro está loco, ¿cómo le vamos a llegar a un hombre que ni conocemos y le vamos a decir de buena primera? No, nos mandó el maestro que dónde está el aposento donde vamos a comer la Pascua con él. Los apóstoles pudieron pensar, no, el maestro se volvió loco. Pero no, los apóstoles simplemente obedecieron. Amén. Y al obedecer, se dieron cuenta que todo lo que había dicho Jesús era cierto, era verdad. Y cuando ellos le dicen, ¿dónde está el lugar para comer la Pascua con mis discípulos, para aprender un poco el Deuteronomio? El hombre, el dueño del hogar, dice, sí, aquí está. Amén.
Entonces vemos ahí la omnisciencia de mi Señor Jesús. Vemos allí que en Dios no hay casualidades. No fue casualidad que todo pasara como Cristo lo había dicho, lo había profetizado. Es que Cristo sabía cómo iban a pasar las cosas. Igual que cuando manda a los apóstoles a buscar el burro en esa aldea. Él sabía que allí había un burro virgen. Y él sabía que los dueños del burro le iban a preguntar: ay, ¿qué van a hacer con el burro? Que le digo: bueno, díganle que el maestro lo necesita. Es lo mismo, no fue casualidad, no fue que Jesús vino y la tiró a pegar, no, Jesús sabía, por eso mandó a sus discípulos para salir a buscar el burro. Bueno, aquí estamos viendo aquí estamos ante el mismo escenario. Jesús sabía, no fue casualidad. Él no le dijo a los apóstoles: vayan, que tal vez se van a conseguir a un hombre que lleva un cántaro de agua. Y tal vez cuando ustedes digan: el maestro nos envía para ver dónde vamos a celebrar la Pascua, tal vez él los lleve a un lugar que ya preparado. No. Jesús dijo: vayan a la ciudad, van a ver, sin lugar a duda, van a ver un hombre con un cántaro, algo que le va a llamar mucho la atención a ustedes. Sigan a ese hombre, entren a esa casa y ustedes se van a dirigir al padre de la familia y le van a decir: aquí nos manda el Señor para que te dijéramos que dónde de comer la Pascua con mi discípulo. Y él les mostró un lugar ya preparado. Amén. Todo pasó como mi Señor Jesús lo profetizó. No porque él lo tiró a pegar, no porque lo adivinó, no porque él tuvo suerte. No, él conoce todas las cosas porque él es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces hay que darle gloria a Dios por Cristo Jesús. Amén. Fueron pues, se hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Exactamente como mi Señor Jesús dijo, exactamente con todo lujo y señales pasó, exactamente como mi Señor Jesús le había dicho, y ellos pudieron llegar a ese lugar que ya estaba preparado, que ya estaba dispuesto para celebrar la Pascua, y ellos simplemente prepararon todo. Es decir, la hierbas amargas, el líquido ese para mojar los panes sin levadura, el cordero, ellos prepararon todo. ¿Ven? Ok. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él y con él los apóstoles. ¿Ven? Y le dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ok, fíjense bien, Jesús le dice: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? ¿Por qué? Porque en esta Pascua o en esa cena, en esa Pascua que te estaba celebrando, o en esa cena, iba a establecer él, Jesús, el nuevo pacto. Por eso es que esa Pascua, por eso es que era fundamental, era de vital importancia. Jesús anhelaba celebrar esa Pascua con sus discípulos. ¿Por qué? Porque allí era donde se iba a establecer el nuevo pacto. Era sumamente importante, era vital que mi Señor Jesús pudiera celebrar esa Pascua. Por eso que él dice aquí: y les digo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Fíjense bien, era un deseo, era un anhelo llegar a esa Pascua, vivir esa Pascua con sus discípulos. ¿Por qué?
Porque mi Señor Jesús sabía que en esa Pascua Él iba a establecer el nuevo pacto. Él iba a establecer el pacto de gracia. Él iba a establecer el mejor pacto por el cual a ti y a mí nos iba a dar salvación y vida eterna. Entonces por eso mi Señor Jesús anhelaba celebrar esa Pascua en particular con sus discípulos. Era de vital importancia, no podía dejar de ser. Pese a que él ya sabía todo lo que se le venía encima, pese a que él ya sabía que la hora de su crucifixión y de su glorificación estaba cerca, él anhelaba establecer el nuevo pacto, él anhelaba establecer la nueva alianza. Amén. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Aquí dice, aquí Jesús nos da otra razón también, que dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces aquí hay algo que podemos ver. En el reino de los cielos vamos a poder comer. Por este versículo nosotros podemos aprender que cuando tengamos cuerpos glorificados vamos a poder comer. Amén. De hecho, muchas de las veces que mi Señor Jesús se le aparece a los apóstoles después de resucitado, Él comió con ellos para que ellos vieran que era Él. Ellos le sirvieron comida y Él la ingirió con un cuerpo glorificado. Entonces, quiere decir que un cuerpo glorificado va a comer, pero no va a comer por las razones que lo hacemos ahorita. No vamos a comer porque tengamos hambre. O por ser más fuerte, o porque ser más, o X. No, simplemente vamos a poder disfrutar de los alimentos con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, mi Señor Jesús dice eso, porque no la volveré a comer porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y eso se va a cumplir en las bodas del Cordero, cuando nos sentemos a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y Cristo nos sirva. Amén. Allí vamos a comer con nuestro Señor, a la mesa con nuestro Señor, físicamente hablando. Amén. Lo vamos a ver, lo vamos a contemplar cara a cara como Él nos ve a nosotros. Amén. Y vamos a poder comer con Él. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, como les dije, con un cuerpo glorificado se va a poder comer y beber. Amén. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, y repartió entre vosotros. Ok. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, y repartimos entre vosotros. Agarró una copa, la llenó y la fue pasando, y los discípulos fueron, al igual que su maestro, llenando su copa. Amén. Repartió la copa, ¿verdad? Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Fíjense bien, en el cielo vamos a poder beber. Vamos a poder beber. ¿Por qué? Porque mi Señor Jesús está diciendo que eso que está haciendo Él con sus discípulos de beber
vino, bueno, algunos dicen que es un mosto de uva, pero bueno, esto que mi Señor Jesús está haciendo de beber el vino, Él le está diciendo que no lo va a volver a hacer allí en la tierra, sino lo va a volver a hacer cuando venga el reino de los cielos. Cuando el reino de los cielos se establezca, Él lo va a volver a hacer, amén, en el reino de Dios, amén, hasta que el reino de Dios venga. O sea, podemos decir por estos versículos que en el reino de Dios, con cuerpo glorificado, se va a poder comer y beber. Claro, sin necesidad. No es que vamos a beber porque tengamos sed o vamos a comer porque tengamos hambre. Esa es la diferencia. Vamos a comer porque vamos a poder disfrutar de los alimentos que Dios ha creado para nosotros, sin experimentar ningún efecto negativo, sin que nos enfermemos del estómago, nos duela la cabeza o qué sé yo. Y también beber, vamos a poder con cuerpo glorificado, como yo les dije. Cuando mi Señor Jesús se les apareció en una ocasión a los apóstoles, Él comió pescado y ya tenía el cuerpo glorificado y comió los alimentos con sus discípulos. Asimismo, nosotros vamos a poder comer y beber en el reino de nuestro Padre. Amén. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado en memoria de mí. Amén. Ok. Fíjense bien. Aquí, la Iglesia Católica, Romana y Apostólica, de este pasaje, en concreto, de este versículo que acabo de leer, ellos sacan la falsa doctrina de la transubstanciación. ¿Qué significa esto? Bueno, que ellos dicen que Jesús está literalmente o corporalmente en la hostia que ellos se comen. Es decir, en otras palabras, ellos dicen que cada vez que ellos participan de la hostia, ellos se comen literalmente el cuerpo de Cristo y se beben literalmente la sangre de Cristo. ¿Entienden lo que significa transubstanciación? Que todo lo que Cristo, por decirlo así, que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre, o el vino, mejor dicho, el vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, cosa que es completamente falsa. Completamente falsa. Le voy a dar una sencilla razón, porque Dios no se contradice. Dios en el antiguo pacto, Él dice, ¿qué dice Él en el antiguo pacto? ¿Qué dice Él en el antiguo pacto? No comeréis la carne con la sangre con la carne, porque la sangre es vida y no podéis comer la vida con la carne. El Señor, el Dios de Israel, le prohíbe a su pueblo comer carne juntamente con la sangre. O sea, lo que los católicos romanos apostólicos, o lo que los católicos apostólicos romanos dicen ellos que sucede en la cena de ellos, el Dios de Israel lo prohibió, porque si ellos dicen que ellos están comiendo la carne y la sangre, literalmente hablando, o que Jesús le está mandando a sus discípulos a comer la sangre y la carne, literalmente hablando, quiere decir que Jesús le está mandando a sus discípulos a pecar, y eso no puede ser así.
Y eso no puede ser así, ¿ok? Eso es una mala interpretación romana que tienen acerca de la cena del Señor. ¿Qué pasa en la cena del Señor? Jesús sí está presente en medio nuestro, porque nosotros que somos templo del Espíritu Santo, Cristo siempre está en medio de su pueblo. En todo lo que hagamos, para gloria y alabanza de su santo nombre, Cristo está presente. En la Santa Cena, sí, Cristo está presente espiritualmente hablando, no física, corporalmente hablando, como ellos piensan que están en los componentes de la hostia, en la hostia. ¿Amén? Y bueno, esa es la mala doctrina de la transubstanciación. Eso es falso, porque Dios no se contradice y Jesús, conociendo la palabra de Dios, no va a contradecir al Dios de la palabra, enseñándole a pecar a sus discípulos. Porque si Él le dice a sus discípulos, haced esto en memoria de mí, o sea, todos los años ustedes me van a comer a mí, literalmente hablando, físicamente hablando. Entonces es como si Jesús le dijera, bueno, todos los años ustedes van a pecar contra Dios y me van a comer a mí. Porque dice la palabra que no se puede comer la sangre con la vida con la carne, porque la sangre no se puede comer. La sangre con la carne, porque la sangre es vida y no se come la vida con la carne. Amén. Por otra parte, esto es muy importante, Él parte el pan, ¿está? Y Él dice, este es mi cuerpo que por vosotros he dado. ¿Qué simboliza eso? Que a Jesús, el pan simboliza el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? El pan partido. Primero era pan sin levadura. Quiere decir que simboliza a un Jesús que no tiene pecado. La levadura en la escritura se utiliza de forma negativa y de forma positiva. En una de las formas, mi Señor Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la hipocresía, cuídense de su pecado. Mi Señor se representa a sí mismo como el pan partido, porque Él es el hombre que no tiene pecado, ¿verdad? Él no tiene pecado, es un pan sin levadura, simbólicamente hablando. ¿Okay? ¿Y por qué partido? ¿Por qué partió el pan? ¿Qué significa que Él haya partido el pan? Porque Dios, a Él, el Dios suyo, el Padre nuestro y primeramente el Padre de Él, lo iba a partir a Él. Es decir, por nuestra causa, por causa de nosotros y por supuesto principalmente de la voluntad de Dios, el cuerpo de mi Señor Jesús iba a ser partido por la ira de Dios. Por la ira de Dios. Y podemos ver eso en la película. Nosotros vemos a mi Señor Jesús en la cruz y vemos a los ladrones que están al lado de él, a los lados de él. Pero vemos una gran diferencia. Nosotros vemos a los dos ladrones a sus lados y notamos que a ellos no les hicieron nada. Y vemos a mi Señor Jesús todo ensangrentado, todo molido a golpes, todo golpeado por donde quiera, sangrando por todas partes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque en ese momento la ira de Dios estaba siendo derramada sobre él. Porque en ese momento la justicia de Dios se estaba satisfaciendo en Cristo. Por eso es que Cristo agarra el pan y lo parte, simbolizando lo que iba a pasar con su cuerpo, que por la ira de Dios que iba a venir sobre Cristo, no por sus pecados, sino por los nuestros,
Por eso dice la Escritura, padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea, Cristo no fue a la cruz por sus pecados, no. Él fue a la cruz por tus pecados y por los míos también. Y por eso el Padre lo trató de esa manera. Por eso el Padre en ese momento trató a Cristo como si fuera el peor pecador del mundo. Trató a Cristo como nosotros merecíamos ser tratados por Dios. Y como resultado de ese trato de Dios hacia su Hijo amado para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados que merecían como consecuencia el infierno eterno, por ese trato que Dios le estaba dando a Cristo, se puede decir que Dios partió a Cristo, que Dios pulverizó a Cristo, que Dios lo dejó como nada. Por eso es que Cristo parte el pan, el símbolo de lo que el Padre iba a hacer con él en la cruz de Calvario, amén. Para librarnos a nosotros de la muerte eterna, amén. Para que Dios no se irara con nosotros de la justa y santa manera que se iró con Cristo. ¿Por qué se iró con Cristo así? Porque nuestros pecados estaban sobre Cristo. Y Él trató a Cristo como yo merecía ser tratado, para que yo sea tratado después como un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces cuando Cristo parte el pan, Él está diciendo, así me va a partir el Padre a mí. Es como si estuviera expresando eso, ¿ven? Hace esto en conmemoración de mí. Fíjense bien. Él dice, hace esto en conmemoración de mí. Es decir, cada vez, de ahora en adelante, cada vez que ustedes celebren la Pascua, ya no van a necesitar cordero. ¿Por qué? Porque algo que se me había pasado decirles, que yo les dije que en el Antiguo Testamento era muy importante el cordero, ¿verdad? Pero en la cena de los apóstoles, en la última cena, no estaba el cordero, el animal como tal. Pero no era que no había cordero, sí estaba el cordero, pero el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Juan el Bautista en 1:29. Cristo era cordero. Y el cordero tenía que ser asado al fuego, ¿verdad? Y el fuego era el Espíritu Santo que estaba en Cristo. Entonces Cristo le dice a sus apóstoles que cada vez que celebren eso, que lo hagan en memoria de Él. Es decir, ahora ustedes no van a celebrar la Pascua con una libertad física que le dio Moisés de la esclavitud del faraón. No. Ahora ustedes van a celebrar la Pascua porque yo con este sacrificio que yo voy a hacer por ustedes, porque a causa que mi cuerpo va a ser partido por Dios, ¿verdad? Ustedes van a ser libertados, pero no de un imperio o de una persona. No, ustedes van a ser libertados de la esclavitud de la muerte. Ustedes van a ser libertados del dominio del diablo que los tiene cautivos. Ustedes y todos aquellos que crean en mi palabra, por la boca de ustedes, van a ser libertados no de una esclavitud terrenal, no, de la esclavitud eterna. No de una esclavitud humana, sino de una esclavitud diabólica. Es lo que ustedes van a ser libertados por mi sacrificio. Es decir, la Pascua que celebró Moisés apuntaba a la verdadera Pascua que celebró Cristo Jesús. La Pascua que celebró Moisés apuntaba al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que hizo Moisés fue una sombra, un tipo de lo que había de hacer mi Señor Jesús. Algo mucho más, un tipo es una sombra de una verdad espiritual mucho mejor, amén.
Moisés lo hizo y desde allí el pueblo de Israel lo comenzó a hacer. A partir de la salida de Egipto, el pueblo de Israel lo comenzó a hacer para celebrar que Dios lo había libertado del faraón, de una esclavitud terrenal. Pero nosotros lo vamos a hacer y lo hacemos cada vez que lo hacemos, recordando que por el cuerpo de Cristo, por ese sacrificio en la cruz de Calvario, nosotros fuimos libertados de la esclavitud eterna. Nosotros fuimos libertados de la muerte eterna y hemos pasado de muerte a vida y ya no veremos condenación, porque habemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Entonces lo que hizo Moisés simplemente fue una sombra, fue algo imperfecto, que Dios mandó hacerse, pero ese algo imperfecto apuntaba a lo perfecto, apuntaba a lo que Cristo iba a hacer, porque ellos tenían apuntaba a lo que Cristo iba a hacer. Por eso digo que es imperfecto, en el sentido de que ellos lo tuvieron que hacer fue, o no digamos imperfecto, perdón, déjenme cambiar la palabra, fue algo, digamos, menos importante, de menor importancia, porque fue para salvar a Egipto de la esclavitud de Faraón. Pero ahora viene Cristo y le dice: ustedes van a hacer esto recordando que por mi sacrificio ustedes fueron salvados de la esclavitud del diablo, de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Por eso es que nosotros tenemos que celebrarlo, recordando de dónde nos sacó Dios, o de dónde nos sacó Dios por medio de nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Su nombre es Jesús. Amén. Así que yo diría que es algo, o sea, lo que hizo Moisés no es que es imperfecto, no, pero es algo que apunta a una realidad mejor, más perfecta, a algo mejor, a algo más completo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por el cuerpo de Cristo que fue partido por nuestro pecado. Gloria a Dios por nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Su nombre es Cristo. Y Cristo no nos libera a nosotros de una esclavitud temporal que podamos tener en el mundo en cierto tiempo, ¿no? Cristo nos libera a nosotros de la peor esclavitud que tenemos, que es la esclavitud del pecado, que es la esclavitud de Satanás. De esa esclavitud nos liberta Cristo. Cristo nos liberta del mundo, nos saca del mundo, lo saca de la tiniebla del mundo a la luz admirable de su Hijo amado. Pasamos de muerte a vida, de esclavitud a libertad, por la sangre de luz, por el cuerpo, por el sacrificio del único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y lo que hizo Jesús es mucho más grande que lo que hizo Moisés, o mucho mejor de lo que hizo Moisés, digámoslo así, porque Cristo lo hizo por el mundo entero. Moisés celebró la Pascua para beneficiar en ese momento, por voluntad de Dios obviamente, al pueblo israelita. En aquel tiempo los únicos que pasaron de esclavitud a libertad fueron los israelitas. Pero por el sacrificio de nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, es decir, de Cristo Jesús, no solamente los israelitas pasan de muerte a vida, de esclavitud a libertad, no. Los venezolanos, los colombianos, los chilenos, los peruanos, los estadounidenses, y todo que es Cristo pasa de muerte a vida y de esclavitud a libertad, y tiene vida nueva y eterna en Cristo Jesús. Así que por eso yo les digo que Moisés simplemente dio un anticipo
algo más pequeño de lo más glorioso que Cristo hace por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a seguir, hermano. De igual manera, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por nosotros es derramada. Amén. Fíjense bien. Cuando Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario, allí se establece el nuevo pacto. La sangre del Cordero de Dios es lo que confirma y pone en vigencia el nuevo pacto. ¿Por qué? Bueno, voy a explicar esto de esta manera. Si yo tengo una herencia o soy heredero de algo, yo no puedo reclamar la herencia hasta que la persona que me la va a dar, ya sea mi papá, muera, lo que confirma que el pacto va a estar en vigencia, o que esa herencia va a ser mía finalmente, es que el que estableció la herencia muera. Entonces lo mismo pasó con Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre por nosotros, que es la que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Allí, ese fue el sello del nuevo pacto. Allí ya comienza, con la muerte de Cristo, ya está en vigencia el nuevo pacto. Porque allí en la cruz fue que Él lo estableció. Allí en la cruz, Él lo establece en esta cena, pero lo confirma en la cruz. Entonces Él lo establece en esta cena, pero lo confirma en la cruz. Allí Jesús, con su sangre, con su vida, puso el sello del pacto. Allí entró el nuevo pacto en vigencia y el antiguo quedó hecho un lado. Amén. Cuando Cristo dio su sangre, cuando Cristo sacrificó su vida por ti y por mí, entra en vigencia el nuevo pacto, que es mejor al antiguo, lleno de mejores promesas, y hecho y está establecido y hecho por un mejor mediador, Cristo Jesús. Amén. Entonces por eso vemos que Jesús dice: no sabes cuánto tiempo quise tomar esta Pascua con ustedes, estar aquí con ustedes antes de mi muerte. Por eso, porque Cristo sabía que en esta cena, en esta Pascua o Pesaj, Él iba a establecer precisamente el nuevo pacto, el pacto de su sangre, el pacto que nos hace verdaderamente libres, el pacto que nos puede limpiar de todo pecado, el pacto que nos hace merecedores de la salvación por la sobreabundante gracia de Dios. Somos salvos por la sobreabundante gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros, porque en cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero para que el pacto de la gracia pudiera estar en vigencia, es decir, este nuevo pacto, Cristo tenía que morir y derramar su sangre por su pueblo. Recordemos que Él dice: yo salvaré, le pondrá por nombre a Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Él murió por ti y por mí, por todos aquellos alrededor del mundo que han de creer en Él.
Ese pacto en el cual nosotros estamos nos asegura la herencia eterna que Dios nos tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle rápido, hermano, que creo que ya voy sobre la hora. Mas he aquí, la mano de que me entrega está conmigo en la mesa. Fíjense bien, Jesús sabía claramente quién lo iba a entregar. Nada, Dios no deja nada al azar. Y Jesús no hizo nada que Dios no le diera a hacer. Y Jesús sabía que Judas era diablo, que Judas era hijo de la perdición, que Judas era un lobo disfrazado de oveja. Y él sabía que ya el diablo había entrado en él. Y él sabía que ya él había confabulado con los religiosos de la época para entregarle. Él lo conocía todo. Amén. Ahí vemos la omnisciencia nuevamente de mi Señor Jesús. Y dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre porque es entregado. Fíjense bien, tú le dices, bueno, el Hijo del Hombre ha recorrido el camino que la Escritura dice. Aquí dice, en este Evangelio dice, el Hijo del Hombre va según lo que ha sido determinado. Lo que ha sido determinado por Dios. Recordemos que todos esos acontecimientos están siendo controlados por el Padre. Aunque a nosotros nos parezca que el mundo está ganando, aunque a nosotros nos parezca en ciertas ocasiones que esto que está pasando lo estamos recibiendo del enemigo de nuestras almas, sépase que Dios nunca pierde control y que todo lo que le está pasando o todos estos acontecimientos que a partir de aquí le van a pasar a Jesús, todos, cada uno de ellos están controlados por el Padre para que Cristo llegue a la cruz y nosotros podamos recibir esta bendición de estar en el nuevo pacto. ¿Ven? Les digo esto porque nosotros podíamos pensar, no, pero aquí es que está ganando el diablo, porque Judas entregó a Jesús lo mataron. Entonces uno podía pensar, no, aquí es que está ganando el diablo, porque, pero no es así. Todo esto estaba supervisado, controlado, hasta el más mínimo detalle por Dios. Nada, absolutamente nada de lo que leímos hasta ahora es casualidad. Todo fue planeado por Dios Padre, por el Dios de Israel desde la eternidad pasada. Y simplemente en los tiempos de los apóstoles se cumplió, o mejor dicho, Dios llevó a cabo su propósito eterno por medio de Cristo Jesús de salvarnos a ti y a mí. Más nada, pero ya el plan estaba completamente elaborado y consumado aún desde la eternidad. Desde la eternidad. Esto es un conocimiento muy grande, yo no lo puedo explicar al detalle, pero es así. Es así. Bueno, mi Señor Jesús dice, bueno, efectivamente, todo va a pasar como Dios lo establece, como mi Padre Celestial lo estableció, así va a pasar. Es más, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo y la vuelvo a tomar, porque este mandamiento recibí del Padre. Ok, así que bueno, todo va bien. Sin embargo, dice, pero hay de aquel, fíjense bien, hay de aquel hombre por el que es entregado. Ahí vemos esta tensión que hay entre la soberanía de Dios y el obrar del hombre. Fíjense bien que aunque todo iba según el plan divino,
Cristo iba a padecer según el plan divino, Judas fue responsable de haber entregado al Hijo de Dios. Esto es una tensión muy fuerte. O sea, que el cristiano va a tener que vivir con esa tensión de que Dios es soberano, pero Él es responsable. El hombre es responsable. Judas fue responsable de haber entregado a mi Señor Jesús, porque la maldad, la pecaminosidad ya estaba en él, el mal ya estaba en él. El diablo se aprovechó de ese mal y entró en Judas y le hizo hacer lo que hizo. Pero yo no le voy a decir a Judas, no le dé la culpa porque yo hice que las cosas pasaran así. No. Dios va a juzgar a Judas por la maldad que había en su corazón cuando entregó al Hijo del Hombre, porque Dios no puso esa maldad en su corazón. Esa maldad ya estaba allí. Judas, movido por el diablo, consumó ese pecado. No fue porque Dios lo hizo pecar, no. Judas pecó porque era pecador y de paso el diablo lo tenía poseído. Así que Dios va a culpar a Judas por la muerte de mi Señor Jesús, obviamente. No es que no, Dios, pero es que vos sois injusto porque vos sabías que yo iba a pecar. De todas formas, vos me predestinaste a pecar. No. Dios no predestina a nadie a pecar porque Dios no es autor de pecado. Judas pecó por la maldad que hay en su corazón y por esa maldad él va a tener que rendir cuenta. Aunque el plan divino que se ejecutó por causa del pecado de Judas fuera el plan de Dios, Judas va a tener que rendir cuenta por su pecado, por derramar sangre de gente inocente. En este caso no solamente de un hombre inocente, de mi Señor Jesús, el Santo de Israel. Amén. Entonces, bueno, espero que hayan entendido ese punto. Para aquellos que dicen que Judas se salvó, bueno, está completamente raro, porque aquí mi Señor Jesús no deja ninguna duda que Judas terminó en el infierno. Y la otra cosa que podemos ver es que Judas no se arrepintió, tuvo remordimiento. Y ese remordimiento o tuvo la tristeza, o podemos decir que tuvo la tristeza que viene del mundo. Y ese remordimiento o tristeza que viene del mundo lo llevó a cárcel. Y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces, cuando ustedes digan, escuchen por ahí, no, que Judas se salvó, bueno, ustedes ya saben que esa persona está completamente errada. Judas se perdió, porque Jesús mismo lo dijo, hijo de perdición, y Jesús mismo lo llamó diablo. Así que no hay duda de que Judas se perdió. Amén. Por si acaso llegan a oír ahí, no, que Judas que se salvó porque estaba bueno. Algunos lo dicen, no se sorprenden. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Aquí, fíjense bien que ellos comenzaron a discutir, los apóstoles, que quién sería el que lo iba a entregar. Pero aquí mi Señor Jesús lo dice. En el versículo 14 lo dice. Perdón, 14 no. En el versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Bueno, aquí no es tan claro. En los otros evangelios dice, aquel que está mojando el pan conmigo. Para parecer un poco el tema. Aquí no es tan claro, pero en los otros evangelios sí es claro que era Judas Iscariote. Mi Señor Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ellos creían, los otros discípulos creían, que era que Judas le iba a dar limosna o iba a buscar algo para el Señor. Entonces, aunque en este evangelio, en el evangelio de Lucas, no es tan claro que era Judas, aunque bueno, sí es claro porque anteriormente vimos
que Judas hizo complot. Pero aunque aquí específicamente en la cena del Señor Jesús no le deja claro a sus discípulos quién es este que lo va a entregar, en los otros evangelios está mucho más claro este asunto. Y bueno, nosotros sabemos que es Judas Iscariote también. Y ya discutimos un poco también las razones por las cuales Judas nos entrega. Como yo le dije, tal vez Judas, viendo que mi Señor Jesús estaba declarando su muerte, y Judas diría, no, yo voy a sacarle provecho a eso porque yo veo que él no quiere ser rey, no quiere derrocar a los romanos. Entonces yo, antes que él se muera, como él está diciendo, yo voy a sacarle provecho. Eso es lo que pienso yo, es un pensamiento mío. Pero de hecho, de que Judas se perdió, de eso no tengamos la menor duda, porque la escritura nos declara. Hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, Judas por lo que hizo no tiene perdón de Dios, porque no solamente derramó sangre de un hombre inocente, sino que derramó la santísima sangre del Hijo de Dios. Entonces, bueno, hermano, aquí vimos, aquí en ya con esto termino por el día de hoy. Vimos cómo Jesús establece el nuevo pacto, el pacto de su sangre. Vimos también cómo mi Señor Jesús es omnisciente. Vimos cómo Él mandó a sus discípulos, no, vayan, salgan a la ciudad. Van a ver ustedes un hombre con un cántaro, aunque les parezca extraño, ustedes lo siguen. Y van a hablar ahí con el jefe de la casa, del hogar, y él les va a mostrar un lugar para. Y así pasó todo tal cual mi Señor Jesús lo había dicho. Es algo sorprendente en la omnisciencia de mi Señor Jesús. Como yo le dije, pudo haber pasado, pero pudo no pasar. Es decir, si Jesús no hubiera sido Dios, tal vez hubiera podido equivocar y no hubiera encontrado al hombre, o el jefe de hogar no hubiera querido que se celebrara la Pascua ahí. Cualquier cosa, pero bueno. Y bueno, podemos decir también que gloria a Dios, ya para terminar, gloria a Dios por nuestra Pascua que ya fue sacrificada. Su nombre es Jesús. Ahora nosotros, dependiendo de la iglesia que estemos, celebramos la Pascua en memoria del sacrificio de Cristo Jesús, en memoria de que su cuerpo fue partido y molido por nuestras iniquidades y rebeldías, y en memoria de que su sangre fue derramada para remisión de pecados y para confirmación del nuevo pacto, para gloria de Dios Padre y para bendición de todo su pueblo. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por este pasaje. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Le doy mucha gloria a Dios por este tiempo. Y bueno, como siempre le digo, Dios lo bendiga y lo guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz y la gracia de nuestro Señor, que la paz del Dios de Israel y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano.